En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Convicción Radio estamos siempre en defensa de la tradición. Y en este programa vamos a dedicarnos exclusivamente a Teilhard de Chardin por su extraordinaria importancia en el desarrollo del neomodernismo y su influencia lamentablemente profunda en muchos sectores de la Iglesia. Siempre llevando adelante la lectura de 100 años de modernismo del padre Dominique Bormont. ¿A qué se debía el fenómeno teilhardiano? Se diga lo que se diga, la razón primordial por la cual la prensa internacional lo puso por las nubes fue porque un científico que además era sacerdote y jesuita atacaba el dogma de la creación y del pecado original, poniendo la fe de rodillas ante la ciencia. Esa es toda la razón de la aureola de sabio atribuida al jesuita. Teilhard pretendía revisar la vieja disputa de la relación entre la fe y la ciencia. Desde Siger y Lutero, desde Descartes y la filosofía moderna, la fe y la ciencia habían sido consideradas como autónomas, cada una reina en su campo. Pero como la ciencia es rigurosa y sus progresos rinden inmensos servicios a la humanidad, el hombre moderno, que ha dejado de lado la metafísica, ya no tiene nada que hacer con un Dios molesto que poco a poco se ha vuelto quimérico. El modernismo nació de esa lucha a muerte entre la fe católica y la ciencia que pretende contradecir el dogma. El neomodernismo de Teilhard tropieza con el mismo escollo. Ahora bien, en esa época se hablaba mucho de la teoría de la evolución científica de las especies. Spencer, Lamarck y por último Darwin se las habían ingeniado para propagar esa hipótesis científica. En esa coyuntura interviene Teilhard. Al ver que la ciencia moderna desafía a la antigua Iglesia, intenta ofrecerle una solución. Pretende ser no tanto el apóstol de la Iglesia antigua como el fundador de una nueva religión. Quiere establecer esa religión que florece en el corazón del hombre moderno a partir de la idea de evolución. En realidad, el verdadero fundador del nuevo culto no es Yahvé ni Cristo, sino Charles Darwin.
Para rehabilitar su leitmotiv de la evolución divina, Teilhard cruzará los mares y realizará los descubrimientos del hombre de Piltdown y del sinántropo. Pero esos descubrimientos científicos que lo llevaron a la gloria provocaron también su ocaso cuando se comprobó que se trataba de falsificaciones. Sin embargo, el problema capital de esa teoría no reside en la adopción de una hipótesis científica, por muy discutible que sea. Proviene sobre todo del hecho de que Teilhard pretende implantar la evolución darwiniana en un campo que no era el suyo, la teología. Ahí se sitúa el pecado original del teilhardismo: querer pasar de un lenguaje a otro, de un registro a otro, querer traducir los datos de las ciencias experimentales en lenguaje filosófico y teológico, como si el botón de rosa y la evolución del grano en espiga pudieran definir una verdad intemporal o un dogma de fe. Santo Tomás tenía sus razones para decir que una idea falsa sobre la naturaleza de la creación implica siempre una idea falsa de Dios. La creación es la única vía racional que conduce a Dios. Ahora bien, la creación teilhardiana está en las antípodas del Génesis bíblico. A partir de un nuevo concepto de la génesis del mundo, una evolución radical de la materia espiritual, Teilhard construye toda su teología. El cosmos se desarrolló a partir de la santa materia por grados sucesivos escalonados en miles de años. La materia es la trama del mundo. Comillas, donde lo más presupone lo menos, donde por la evolución algo sustancial se depura y pasa realmente del polo material al polo espiritual del mundo. Los dogmas de la creación y de la existencia de un Dios creador, y de paso el del pecado original, son sacrificados en el altar de la evolución, la única categoría del pensamiento teilhardiano, según palabras de su amigo y admirador von Balthasar. Aunque Teilhard hizo suyo el invento darwiniano de la evolución en lo que se refiere a los comienzos del mundo, el término de esa evolución es de su propia cosecha. En un momento dado, aparecieron hombres, Homo sapiens, en distintos puntos del globo. Con la aparición de los hombres comienza la historia humana y la ascensión de todos los individuos hacia la unidad perfecta, el punto omega de la historia. Nos encontramos ahora en el corazón de ese proceso de gestación grandiosa de la humanidad. Esa evolución continua terminará en apoteosis cuando la humanidad entera se transforme en un superhombre tan cierto como misterioso. Es la misma doctrina que habían expuesto Hegel, Strauss, repetida luego por Loisy y Tyrrell. Pero, ¿por qué esa necesidad de poner en mayúsculas al hombre, abstrayéndolo de su condición individual para no ver más que la esencia pura e ideal? Porque el individuo concreto, tomado por separado, es limitado, y no hace falta creer en el pecado original para ver que es un ser caído. En cambio, el superhombre, el hombre ideal, está exento de pecado original, y se hace más fácil calificarlo de salvador y todopoderoso. Esa salvación por el superhombre, esa relación con que sueña Teilhard, es la hominización, la reunión de los hombres en una fraternidad universal, la salvación futura y colectiva. Es evidente que semejante enfoque exige el abandono completo de la fe. Después de la creación,
todo el catecismo queda desfigurado en la sinfonía telardiana de la evolución. El espíritu, el mal, el pecado original, la parusía y el cielo. Se conservan las nociones más sagradas, pero al mismo tiempo se las despoja de su sentido original y se las transpone al modo de la Génesis. Aunque el sistema telardiano es notable por su consistencia, no lo es menos por su retahíla de graves errores. Para Teilhard, todo fluye por necesidad física. Toda la evolución biológica, histórica y crística es orgánicamente coherente. Hay un flujo evolutivo necesario entre la creación, el pecado, la redención y la resurrección. Entre la cosmogénesis y el punto omega casi no queda lugar para lo sobrenatural, que según Teilhard habría sido inventado por San Agustín. Teilhard de Chardin se refería así a San Agustín: no me hablen de ese hombre nefasto, lo echó a perder todo al inventar lo sobrenatural. Tampoco hay lugar para Dios y su libertad cuando afirma: para ser Dios debía crear el mundo. Pero esta es la esencia misma del panteísmo, que dice que el mundo procede por emanación necesaria y por consiguiente que es tan necesario y divino como el mismo Dios. La convergencia del modernismo y del panteísmo. Acabamos de subrayar los indicios inequívocos de panteísmo en los escritos de Teilhard. Aunque es discreto en sus primeros escritos, no hay duda de que sus obras, por no decir su pensamiento, fueron madurando con los años, de manera que sus últimos trabajos son muy reveladores sobre el tema. Aquí van algunos textos. No me di cuenta de que, inevitablemente, a medida que Dios metamorfoseaba al mundo, desde las profundidades de la materia hasta las cimas del espíritu, el mundo a su vez debía endomorfizar a Dios. Bajo el efecto mismo de la operación unitiva que lo revela a nosotros, Dios se transforma en cierto modo al incorporarnos así. No acepto la postura antipanteísta que usted me atribuye. Al contrario, soy esencialmente panteísta de pensamiento y de temperamento, y toda mi vida la pasé pregonando que existe un verdadero panteísmo de unión, Deus omnia in omnibus, un pancristianismo, diría Blondel, frente al pseudo-panteísmo de disolución, Deus omnia. Y por esto mismo no siento ninguna simpatía por el creacionismo bíblico, salvo en la medida en que éste establezca la posibilidad de unión. Dejando eso de lado, la idea de creación bíblica me parece infantil y antropomórfica. Si como consecuencia de algún trastorno interior llegara a perder sucesivamente mi fe en Cristo, mi fe en un Dios personal, mi fe en el Espíritu, me parece que seguiría creyendo en el mundo. El mundo, el valor, la infalibilidad y la bondad del mundo es, en última instancia, la primera y única cosa en que creo. Me abandono a la fe confusa en un mundo uno e infalible, donde quiera que me conduzca. Veamos ahora rápidamente las relaciones e implicaciones que existen entre el modernismo y el panteísmo, que manifiestamente parece obsesionar a los pensadores prendados de las ideas modernas. ¿Se trata de armonías confusas, sin vínculo necesario, o hay entre ellas relación de causa a efecto? Esa es la pregunta a la que tenemos que responder en este párrafo. Históricamente, solo ha habido dos formas de pensamiento y de vida: lo sobrenatural carnal y lo sobrenatural espiritual. Lo que la historia revela de los sistemas religiosos, la razón lo prueba con facilidad. La religión, vínculo entre el hombre y Dios,
tiene dos expresiones posibles. O el hombre reconoce a un Dios exterior que se revela a él, o lo rechaza. Si lo acepta, esa religión no es otra que la religión católica, la única que recibió la revelación del Dios hecho hombre. Ella tiene una visión optimista del mundo salido de las manos de Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Y si hay mal, la culpa recae en las criaturas que han pecado y caído. Puesto que es un ser caído, el hombre tiene necesidad de un Salvador para elevarse hasta Dios. Pero si el hombre no reconoce a su Creador, debe introducir a Dios en su fuero interno, haciendo así a Dios a su imagen y semejanza. En ese caso, Dios es una creación del hombre. Es el mismo hombre que toma conciencia de sí mismo. Todo está contenido en el hombre que, por evolución progresiva, se convierte en Dios por sus propias fuerzas. La religión en que el hombre se autodiviniza y se adora a sí mismo es la negación del pecado original y el rechazo del Salvador. Estamos, entonces, en el corazón de la herejía modernista. Esta división de las creencias y de la cultura en dos posturas antagónicas constituye la trama de la historia considerada en su conjunto. El primer hombre sucumbió a la misma tentación que Lucifer, querer ser como Dios. Y después del pecado original, la historia de las religiones, es decir, la historia secas, es un perpetuo volver a empezar. Los persas siguen a Zoroastro y a la religión maniquea de los dioses del bien y del mal. Los budistas siguen a los hinduistas con su filosofía panteísta, el mundo es Dios, y tienden a la perfección de la nada que llaman nirvana, por medio de la autoconciencia y el solo espíritu. En el siglo III, la gnosis maniquea repite las mismas ideas panteístas cuando enseña exactamente lo contrario de la doctrina cristiana. Tres principios conjugados le dan su cohesión: la devaluación del cosmos, el vuelo místico hacia el más allá y el medio para realizar ese vuelo místico, la gnosis o conocimiento esotérico. Los gnósticos niegan absolutamente el pecado original universal y la necesidad de un redentor. Lejos de ser seres caídos, somos seres divinos que, sin culpa de nuestra parte, hemos sido arrojados a un universo cruel, extraño y caótico. De la creación mala, los gnósticos deducen que el hombre debe liberarse de ese mundo para divinizarse mediante un éxodo o viaje místico. Como no tiene acceso al único camino racional que conduce a Dios, la creación buena, el hombre, tiene que inventar un camino gnóstico, el descubrimiento de lo sagrado, que lo eleva por sus propias fuerzas hasta la divinidad. La creencia panteísta tiene 7 vidas. En esto, la historia corrobora lo que por principio enseñaba ya la teología sobre el origen único de todas las herejías. El panteísmo repite en el hombre el pecado de Lucifer y de los ángeles, y no es nada sorprendente que todas las herejías echen en él sus raíces. La misma tentación del Dios inmanente, del hombre que hace a Dios a su imagen, existe desde hace más de 20 siglos. Pasó sucesivamente a Confucio y Buda en el siglo VI a.C., a la cábala farisaica, al maniqueísmo de los siglos II y III y al brahmanismo. La volvemos a encontrar en el milenarismo, luego en el catarismo del siglo XIII y finalmente en Jacob Böhme y Baruch Spinoza en el siglo XVII. Curiosamente, se observa un incremento de las mismas tendencias panteístas e inmanentistas en el siglo XVIII, en el siglo de la masonería, el siglo de los filósofos deístas,
que mejor sería llamar ateos. Los nuevos magos son legión. Rousseau, Voltaire, los enciclopedistas Kant y Hegel, Nietzsche y Marx. Su lenguaje es directo cuando describen el asesinato de Dios, el Viernes Santo especulativo de Hegel y el Dios ha muerto de Nietzsche. Ya hemos visto cómo los protestantes modernistas del siglo XIX estaban imbuidos de las mismas tendencias con Schleiermacher y Strauss. Los modernistas católicos de principios del siglo XX se contaminaron con esas ideas deleterias. Bergson y Leroy, Hebert y Loisy, Blondel y Tyrrell profesaron, todos de manera más o menos matizada, su fe en un Dios que existe dentro de la mente humana. Así pues, cuando Teilhard llega al campo de las ideas después del periodo modernista, solo tiene que referirse a sus predecesores para proseguir con sus temas habituales. Quizá fue a consultar también a Madame Blavatsky y su movimiento teosófico, nacido poco después de Darwin. Teilhard no oculta que sus ideas huelen a maniqueísmo. De hecho, la síntesis de Teilhard hace progresar la causa panteísta al darle toda su cohesión. Hasta entonces, los maestros habían tenido dificultades para unir los dos extremos de la cadena: la caída de la creación material y la salvación terrestre. A Teilhard le corresponde el mérito de haberlos juntado. Es el paladín de la iglesia sincretista, en la cual el hombre se salva por sí mismo al alcanzar el punto omega. Pero para que esa buena nueva de la salvación por sí mismo sea aceptada, hace falta además que se la presente bajo los auspicios de la creación por sí darwiniana. Mejor que los maniqueos y los alemanes, Teilhard describe perfectamente la relación íntima entre la creación por sí y la salvación por sí, gracias al incesante proceso de la evolución. Si los átomos se han unido en moléculas y las moléculas en seres vivos de todas clases, ¿por qué la humanidad no podría unirse por sí misma en la Nueva Jerusalén? La Jerusalén apocalíptica es el cuerpo místico de Cristo, el superhombre que se está formando ante nuestros propios ojos por el esfuerzo del hombre solo.